El susurro del faro. En un pequeño pueblo junto al mar, donde las olas golpeaban las rocas con una paciencia infinita, se encontraba un viejo faro que parecía olvidado por el tiempo. Nadie recordaba exactamente cuándo había sido construido, pero todos sabían que, de alguna forma, siempre había estado ahí. El faro ya no funcionaba. Su luz, que alguna vez guió los barcos en noches de tormenta, llevaba años apagada. Sin embargo, cada noche, cuando el viento soplaba desde el océano, los habitantes del pueblo aseguraban escuchar un leve susurro proveniente de su interior. Nadie se atrevía a acercarse, excepto Mateo. Mateo era un joven curioso, de esos que no se conforman con las historias que los demás repiten. Había crecido escuchando a los ancianos hablar del faro como si estuviera vivo, como si guardara secretos que no debían ser revelados. Pero en lugar de sentir miedo, eso despertaba en él una necesidad irresistible de descubrir la verdad. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba el camino, Mateo decidió ir. El sendero hacia el faro estaba cubierto de arena y piedras húmedas. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el mismo lugar quisiera detenerlo. Aún así, continuó hasta llegar a la puerta de madera, vieja y desgastada por la sal del mar. La empujó. El interior estaba oscuro, pero no completamente en silencio. Ahí estaba el susurro. Era débil, casi imperceptible, como si alguien hablara desde muy lejos. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. Subió las escaleras en espiral, una a una, mientras el sonido se hacía más claro. No eran palabras completas, sino fragmentos, recuerdos, tal vez. Voces mezcladas, ecos de algo que ya no estaba. Al llegar a la cima, encontró la linterna del faro cubierta de polvo y telarañas, pero algo no estaba bien. Había luz. Una luz tenue, casi como un reflejo, que no provenía de ninguna lámpara. Parecía de surgir del aire mismo, y en medio de esa luz, Mateo vio algo que lo dejó sin aliento. Sombras. No eran sombras normales, se movían lentamente como figuras atrapadas en el tiempo. Algunas parecían marineros, otras simplemente siluetas sin forma definida. Todas giraban alrededor del faro, como si siguieran una rutina eterna. Entonces lo entendió. El faro no guiaba barcos, guiaba almas. Cada susurro era una historia, cada sombra, alguien que se había perdido en el mar y nunca regresó. El faro, incluso apagado, seguía cumpliendo su propósito, darles un lugar donde no desaparecer por completo. Mateo sintió una mezcla de tristeza y asombro. No había miedo en esas figuras, solo una calma profunda, como si finalmente hubieran encontrado descanso. De pronto, uno de los susurros se hizo más fuerte. Gracias. Mateo giró rápidamente, pero no había nadie detrás de él. Sin embargo, lo sintió. Una presencia cercana, cálida, distinta a las demás. Y entonces, la luz brilló con más intensidad. Por un instante, el faro volvió a encenderse. Un haz de luz cruzó la oscuridad del mar, iluminando las olas como en los viejos tiempos. Las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, una por una, como si esa luz les hubiera dado lo que necesitaban para irse. Silencio. Cuando todo terminó, Mateo se encontraba solo. El faro volvió a quedar oscuro, inmóvil, como siempre. Pero algo había cambiado. El susurro ya no estaba. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo notaron algo extraño. El aire se sentía más ligero, como si una vieja carga hubiera desaparecido. Mateo nunca contó lo que vio esa noche, pero desde entonces, cada vez que pasaba cerca del faro, ya no sentía curiosidad ni miedo, solo respeto. Porque entendía que algunos lugares no están hechos para ser comprendidos, sino para ser escuchados, aunque sea solo una vez.